Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Buenas Bien, bien, noches. bien. ¿Cómo va todo, hola Julio? Luis, ¿cómo vamos? Durley, Jenny, Yuri, Bien, profe, muchas Carmen, gracias. Ángel. Bien, profe, bien. ¿Y usted cómo está, profe? Estamos Bien, bien, bien. bien. Corriendo por acá. Hola Hernán, ¿cómo vamos? Bien, profe, ¿y usted? Bien, 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 hermano. Aquí en carreras, pero eso no es culpa de ustedes, así que frescos. Regálenme un minutico mientras saco la presentación, ¿listo? Listo, profe. Muchas gracias. Solo existe un culpable. Bueno, entonces, la sesión pasada habíamos quedado en esta temática de principios de equidad, igualdad y capacidad tributaria, que pues digamos que dentro del componente tributario son principios que tienen un peso importante, es decir, los impuestos se deberían crear teniendo en cuenta este tipo de principios, ¿ok? ¿Alguien quiere comentar algo? Hola Lilian, buenas noches, ¿cómo vas? ¿Bien? Sí, Gracias. profe, muchas gracias. Qué bueno, me alegra. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces, les decía que pues habíamos abordado este tipo de situaciones, de tres principios que resultan ser muy importantes y trascendentales. ¿Por qué? Porque bajo esos tres principios se deberían desarrollar todo tipo de impuestos en un país, no solamente en Colombia, en cualquier país se deberían desarrollar, se deberían tener en cuenta al momento de crear ese tipo de impuestos. Entonces, pues digamos que partiendo de ese hecho, y a sabiendas que aquí en Colombia no es que se cumpla a total cabalidad con eso, pues digamos que hay varias leyes que obligan a que el gobierno lo tenga que contemplar. Gústele o no le guste, lo va a tener que contemplar. Y pues digamos que más aún hoy en día, con el precedente que tuvo a raíz de, pues, de toda
los disturbios y toda la revuelta social que se derivó a raíz de la reforma de Carrasquilla y todo lo que ha venido ocurriendo. Entonces, digamos que esos son componentes que a la larga tienen un buen, digamos que tienen un buen asidero y debería el gobierno nacional contemplarlos, vuelvo y digo, al momento de crear algún nuevo impuesto o replantear algún tipo de impuesto en nuestro país. En ese orden de ideas, pues entonces empezábamos hablando de lo que era la justicia tributaria, la equidad tributaria y la capacidad tributaria. Y pues veíamos estas imágenes que muchos hemos visto en redes sociales y tratábamos de descomponerlas con el objetivo de entender el impacto que tienen y por qué, de una manera gráfica, no son lo mismo. Muchas veces confundimos que equidad es igual a justicia y vemos que realmente difieren de un extremo a otro. ¿Ok? Luego, también entrábamos a mirar un poco de indicadores que nos dan una visión de cómo está Colombia frente a la región. Decimos siempre que nos comparamos con la región porque, pues digamos que son nuestros vecinos, son con los que principalmente hacemos negocios, con los que tenemos actividad comercial y pues digamos que son ese componente primario al que en esencia, en primera instancia echamos mano de ellos para alguna actividad, sea para crear acuerdos de libre comercio, sea para crear acuerdos de no doble tributación, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que resulta ser importante y vital. Y empezábamos a determinar un aspecto importante en Colombia que se está viviendo hoy en día, que es todo el tema del desempleo y cómo la actividad informal le da un golpe certero a esas cifras en contra. Es decir, no es que las disminuya, es que las agrava aún más, ¿ok? Pero, pues digamos que de todas maneras, la economía informal, pues en Colombia es más del 50% desafortunadamente, pero es una economía informal que a la larga también genera empleo, empleo informal, pero pues que a la larga las personas dicen, bueno, esto a no tener nada, pues yo prefiero quedarme con esto, ¿ok? Y sobre todo vemos como ese empleo informal es reinante en algunos puntos geográficos de nuestro país. Por ejemplo, el norte de Santander, los llanos orientales, digamos que las partes más golpeadas financieramente que de pronto no gozan de industria dentro de sus departamentos, dentro de sus municipios, pues básicamente ¿a qué incurren? A mirar a ver de pronto de manera comercial cómo pueden suplir esa falta de empleo o esa falta de ingresos que requiere una sociedad. Entonces, mire cómo desde varios aspectos empezamos a mirar el impacto que tiene esa economía informal en lo que significa el desarrollo del país. Y es una economía informal que, gústenos o no, pues tiene fuertes implicaciones, ¿sí? Implicaciones desde es decir, cuando se contempla la medida de tasa de ocupación, esa tasa de ocupación de alguna manera trata de absorber esa economía informal para poder de una u de otra manera le ayuden esos indicadores al gobierno. Eh, no con eso, pues quiero decir que es que manipulen Profe, las cifras. Dime. a eso iba. Ah, Nos, cuéntame, Ángel, ¿cómo vamos? nos unimos. Estas cifras, realmente pues cuando estábamos mirando la exposición de cómo algunas interpretaciones, algunos estudios se pueden llegar a dar, pero esas cifras podrían estar, bueno, estar mucho más abajo de lo que realmente es. Sí, pero digamos que es que esa manipulación la hacen de una manera muy técnica. Casi que todos estos datos son fruto de encuestas, ¿sí? Y ustedes saben que para elaborar una encuesta, el secreto está en la forma en que yo transmito o en la forma en la que yo elaboro la pregunta, ¿ok? Entonces, no es lo mismo preguntarle a alguien, ¿usted está desempleado? A decirle, ¿usted tiene algún ingreso que le permite mantenerse a flote durante un mes? La persona, sí, 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 yo vendo tintos, vendo arepas, vendo no sé qué. Ah, ok. Si esa pregunta no viene acompañada de otras preguntas que entren a, digamos que, desmenuzar más esa pregunta inicial,
pues eso va a pasar de agache y se va a ver como que esa persona, si bien es cierto, no es empleada formal, devenga unos ingresos. Y ese hecho de devengar unos ingresos puede hacer que esa persona no quede clasificada como una persona pobre, en pobreza extrema o vulnerable, es decir, bajo esas categorías, todos esos grises que hay en las métricas, el simple hecho de responder una pregunta de esa manera le permite al gobierno decir, ah, no, este lo clasificamos aquí. Este como tiene unos ingresos, él no es desempleado. Entonces, con esas cifras, con ese tipo de información, pueden entrar a jugar y de alguna manera maquillar esos datos sin decir que es que los tuercen a su favor. Ha habido algunos gobiernos, creo que cuando fue Santos, a Santos se le acusó muchísimo eso, que su director del DANE adulteraba las cifras, sobre todo las cifras de empleabilidad, y básicamente utilizaban esa técnica de formular unas preguntas en las que inducían a que la persona respondiera de una manera para que esto ayudara a disminuir la cifra de desempleo, que a la larga pues era un dato ficticio, un dato sucio, y esto pues no reflejaba la verdadera situación del país. Entonces, sí, yo quisiera decir que no, que eso es totalmente transparente y que creo en el director del DANE, pero no es así. Esto tiene sus grises, tiene sus sombras y los datos, pues digamos que, pero eso nos pasa a cualquiera. Y aquí es un poco siendo abogado del diablo. Eso nos pasa en el evento en que yo quiera mostrar una buena gestión. A usted le piden el informe de gestión, usted trata de decir, no, pero yo hice esto, hice aquello, y por allá escondidito, sí, se me olvidó aquello y no pude desarrollar este otro, pero digamos que lo deja por allá medio oculto, medio como que no quiere que se vea, quiere usted que se robe el protagonismo, lo que usted realmente hizo, lo que realmente es demostrar, pero aquello que quedó allá, dejémoslo ahí como otros y después lo vemos, ¿ok? Entonces, eso tiende a pasar con las cifras del DANE. El DANE tiende a tratar de jugar con la forma en la que hace las preguntas, a tratar de ocultar algunas cifras, con el propósito de mostrar una mejor gestión por parte del gobierno. Pero pues a la larga esto, el día a día, el colombiano como tal lo saca a relucir en cualquier momento. Y eso, digamos que ese tipo de cosas no se quedan escondidas, es difícil ocultarlas, ¿ok? Y aparte, si además nosotros le tenemos que reportar cifras a entidades como la CEPAL, a entidades como el OCDE, a entidades como la ONU, etcétera, etcétera, que hacen un trabajo mucho más juicioso. Si bien es cierto, reciben un insumo por parte del país, ellos también toman sus métricas por aparte y a ese tipo de información que cruzan y que ven que no coincide completamente, es a lo que ellos le llaman distorsión. Entonces, el dato se encuentra con un margen de distorsión de tanto por ciento, lo que implica que eso puede ser, digamos que, más delicado o menos grave, dependiendo para donde usted quiera mirar esa distorsión. Pero el tema, digamos que el gobierno también se cuida de esa parte y se cuida porque él sabe que al momento de reportar esa información hay otras entidades que hacen sus propios estudios y no se quedan con eso guardadito. Y es peor, es más la vergüenza para el gobierno decir, ay, sí, es que me equivoqué en la cifra, como le tocó salir a la FAO, a decir, ay, sí, es que yo tomé otros indicadores y sí, perdón por la cifra, y a la larga, pues las cifras estaban bien medidas, lo que pasa es que, pues, no lo socializaron como debía ser. Entonces, desde ese punto de vista, y para darte respuesta, quisiera decir que no, pero no puedo decir un sí contundente, porque pues básicamente va todo muy atado a la estructura de la pregunta. Y si la estructura de la pregunta es confusa, pues la respuesta que da la persona se puede tomar para favorecer al gobierno o simplemente para agrandar las cifras que no quiere el gobierno que se vayan a ver. Entonces, va mucho de eso. La forma en la cual se hacen las preguntas influye muchísimo en las respuestas y eso altera las estadísticas. Profe, Sí, dime. yo opino, pues, referente a eso, pues, sí, realmente es como se formule la pregunta, porque, pues, igual
bueno, cuando salen el resultado de esas encuestas, salen socializando y todo, pues digamos que los colombianos se perciben otra cosa, ¿no? Que digan, no, el desempleo bajó, ¿no? Que cuando realmente o sea, creo que la mayoría percibimos otra cosa que es completamente diferente. Entonces, es como cuando salieron con que Colombia era el país más feliz de Latinoamérica, creo que fue, cuando realmente, y conversando con muchas personas decían como que, bueno, ¿de dónde fue que sacaron esas cifras? ¿De dónde fue que sacaron ese tema cuando realmente lo que se percibe es otra cosa? Entonces, tal vez sí, la manera en cómo se pregunte, pues hace la gran diferencia. Y sí, como dicen, no es lo que, es como realmente se redacte y cómo uno lo perciba para poder supuestamente sacar esos datos. Sí, pero Ahí a sale a veces, relucir es el dicho, una cosa piensa el burro y otra cosa el que lo están calmando. sí. Sí, Pero sí, básicamente ese tema, y tú mencionas algo muy importante y es el análisis que como pueblo raso le hacemos a esas cifras y uno dice, pero ¿de dónde carajos dicen que es que aquí la mayoría de las personas somos... te- a mí me sorprendió la cifra que sacaron, eso fue como hace año y medio, en donde decían que, bueno, porque es que también las métricas son bien raras, ¿no? Eh, que uno se considera rico cuando gana, qué sé yo, salario y medio, salario mínimo, salario y medio mínimo, ya es considerado rico. Es una cifra por ese estilo. Entonces uno dice, pero ¿cómo carajos? O sea, me van a decir que porque yo devengo un poquito más del salario mínimo, yo ya hago parte de los de los ricos de Colombia. Eso no tiene Es de, ninguna de, de presentación. 2.500.000, profe. Ah, 2,5 millones, imagínate. Sí. Entonces, pues son cifras que hoy en día, pues muchas personas que de pronto tienen un trabajo estable y que se lo han ganado con criterio y con conocimiento, pues que de pronto es fácil que lo devenguen. Pero sí, tratar de decir que el colombiano que gana 2,5 millones de pesos es rico, pues yo creo que dista mucho de la definición que tienen en Europa de lo que es una persona rica, ¿ok? Que estoy perfectamente seguro que la cifra es mucho más alta, ¿ok? Ahora, uno dirá, no, pero es que ahí entran otros factores que la economía y que sí, puede ser. Y aparte, en nuestro terreno, en nuestro territorio nacional, que es tan extenso y tan diverso, pues usted va a decir, no, pues es que yo con 2,5 millones en San José del Guaviare, yo soy rico, ¿sí? Pero traigas esos 2,5 millones para una ciudad como Bogotá o Medellín, pues ya usted dice, no, 2,5 millones vale el arriendo. ¿Y con qué como? ¿Sí? Entonces, digamos que es diametralmente opuestas las cifras dependiendo del sitio en el cual usted se encuentre ubicado. Entonces, eso también hay que contemplarlo porque, pues Y, digamos que, sí, y la diferencia en la cifra con la que da el Banco Mundial, porque es que el Banco Mundial en este momento, la cifra para considerarse rico aquí en Colombia y está oscilando más o menos en 4.400.000. Una persona que gana más es lo que tiene el Banco Mundial sobre Colombia, ¿sí? Y la del DANE dice, no, o sea, desmiente en cierto modo ya para atrás y la diferencia pues es siempre garrafal, es alta. exacto. Y aparte, que también entonces salen otro tipo de métricas en donde dicen, ah, bueno, pero si usted en la sumatoria de los ingresos de su grupo familiar, usted logra sumar más de, creo que son 11 millones, entonces usted ya hace parte del 1% más rico de la sociedad. Entonces uno dice, pucha, se pone a sumar los salarios de todos los con los que usted vive en su casa, bueno, y entiéndase por hogar, 4 personas como mucho. Entonces, si los 4 ya son adultos y trabajan y viven en la misma casa, pues usted fácilmente llega a estar en ese rango del 1% más rico de Colombia, ¿sí? ¿Por qué? Porque le dicen, ah, no, es que súmenlos todos, diferentes y le dicen, ah, no, si usted solo devenga más de 11 millones de pesos, usted es rico. Usted no es rico. Usted hace parte del 1% más rico de la sociedad. Entonces, vuelvo y digo, la forma bajo la cual se hacen esas métricas, bajo la cual nos transmiten también los datos, cómo se hace la socialización de esa información, todo eso también depende
Entonces es cuando usted comienza a hacer los análisis y dice, miércoles, pero ¿cómo así que entonces mi hija trabaja, mi hijo trabaja, mi esposa trabaja y yo trabajo? Ah, sí, ahí entre, uy, nosotros somos de los más ricos. Y usted mira y no, pues no es eso, ¿sí? Entonces hay que tener precaución con las cifras porque eso en algún momento puede llegar a generar algún tipo de distorsión o de mala interpretación por parte nuestra. ¿Por qué? Porque no conocemos realmente cómo fue que se obtuvieron esos datos. Simplemente nos muestran unas cifras, unos indicadores y con base en eso decimos, ah, el país está mal, mire el desempleo cómo va, ¿sí? Pero es básicamente por eso, porque no conocemos esa parte técnica, aunque el DANE es juicioso en la parte en que explica la metodología que utilizó para llegar a ese tipo de indicadores. Pero pues no todos leemos esa vaina, no todos como que nos animamos a tratar de mirar a tratar de entender la estadística detrás de esos datos para poder comprender y decir, ah, sí, es que el secreto está en este componente del dato que lleva a que ese indicador se dispare o que ese indicador caiga. ¿Ok? Entonces, eso como para dar un poquito de recorderis frente a esta temática que estamos viendo acá de indicadores. Y luego veíamos un poquito de la cantidad de reformas tributarias que en los diferentes gobiernos se han hecho y el impacto que eso ha tenido. Reformas que, como lo decíamos la vez pasada, pues son reformas cortoplacistas que pues no se hacen pensando en una reforma estructural, sino básicamente en un paliativo que trate de darle algo de recursos para que el gobierno pueda sostenerse durante su periodo y ya después el próximo que venga que se paren las pestañas y mira a ver cómo consigue los recursos. Y entonces entramos a una parte en donde digamos que ya adquiere una mayor relevancia el tema de dónde, o sea, por qué nos toca a nosotros tributar, ¿ok? Y ahí es en donde tenemos que echar mano de ese artículo 363, en donde nos indica de la Constitución colombiana, de la Constitución política, en donde nos indica que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Y entonces usted empieza a descomponer el tema y dice, eficiencia, pero ¿qué eficiente es que me pongan a hacer una declaración de renta que no tengo ni idea y por eso me toca ir a pagarle a un contador para que él me pueda hacer esa declaración de renta y me ponga a pagar y a la larga yo no sé si eso quedó bien o quedó mal? ¿Qué le voy a decir yo a la autoridad tributaria el día que me llamen a decirme, es que usted aquí no contempló tal ingreso? Y yo digo, pero yo le pagué a un contador. Sí, pero señor, es que usted fue el que firmó la declaración de renta, entonces, por eso lo estoy citando a usted. Entonces, ahí digamos que la persona como que dice, bueno, realmente el sistema tributario en Colombia no goza de esa eficiencia, ¿ok? Y lo hemos hablado en varios aspectos desde el punto de vista de lo robusto y confuso que resulta ser el sistema tributario y de lo a veces lento y paquidérmico que lo vemos en el momento de tratar de darle dientes a la DIAN para que actúe en contra de los evasores, que persiga a todos los que realmente tienen grandes fortunas y evaden sus impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en todo ese, digamos que todo lo que alberga este artículo, eh, también se puede complementar con que varios estudios han logrado demostrar que el sistema tributario colombiano incumple con este artículo, ¿sí? De la Constitución política. Por eso, la discusión se debe dar alrededor de lo que es la elaboración de una reforma tributaria estructural que fije un sistema acorde con los principios fundamentales que se establecen en la Constitución política del país. Entonces, ahí vemos todas esas deficiencias del sistema que están presentes, no solo a nivel macro, sino también al ver el detalle de cada uno de los impuestos que lo componen. Por ejemplo, el impuesto de renta a personas naturales, que se supone debería aportar una progresividad al sistema y no lo hace. Y esta situación se da especialmente por la existencia de una gran cantidad de beneficios tributarios que favorecen en mayor medida a las personas de mayores ingresos y lo que hace es que, digamos que beneficia a los de más altos ingresos y a la vez erosiona de esa manera el recaudo y a la vez evita que el impuesto cumpla su función de redistribución del ingreso. Entonces, digamos que una de las
consecuencias de la globalización económica y de la competencia fiscal son esos sistemas duales en el impuesto sobre la renta. Digamos que ahí básicamente una de esas consecuencias de esa globalización económica, pues es la implementación de estos sistemas duales en el impuesto de renta, y esto ha representado una inequidad horizontal. Y ya vemos lo que es inequidad horizontal y vertical. Pero aquí digamos que para dejar el punto y pasar al siguiente, vamos a hablar de que este tipo de sistemas duales en el impuesto sobre la renta ha representado inequidad horizontal, y esto a su vez implica que el modelo es un cobro diferenciado de impuestos según la fuente de ingresos. Y las dos opciones para poder superar estas inequidades son, en primera instancia, adoptar un sistema, eso le dicen, un sistema sintético, es decir, que las rentas se consoliden sin distinguir su fuente y poder aplicar unas tarifas según una sola tabla. Y en segunda instancia, mantener el sistema dual, pero aumentar la progresividad de las rentas no laborales. ¿Ok? Es decir, que las personas que más ganen puedan pagar más, pero en la medida en que van subiendo sus ingresos gradualmente. El segundo componente acá, pues habla acerca de lo que son los dividendos. Dividendos en donde, digamos que se hace ese paralelo a la discusión sobre lo que es el sistema dual y se encuentra el tema de los dividendos. Digamos que frente a esta temática de los dividendos, históricamente el pago de impuestos sobre este componente, sobre los dividendos, ha sido mínimo en el país. Y es importante hacer que este tipo de recaudos aumenten, porque esto a la larga es una importante fuente de ingresos para las personas, sobre todo naturales. Una persona natural trata de diversificar sus ahorros, y en muchas ocasiones, pues este tipo de, digamos que se convierte en un muy buen atractivo de inversión, lo que son las acciones, invertir en empresas, etcétera, etcétera, y eso le genera a esas personas esos dividendos, y estos dividendos no están siendo bien gestionados por parte del gobierno y mucho menos por parte de la autoridad tributaria. Entonces, digamos que aquí es importante aumentar el pago de impuestos de esta importante fuente de los dividendos, como de hecho se hace en todos los países que pertenecen a la OCDE. Más aún cuando hay una concentración tan alta de ingresos y de riqueza. Entonces aquí sí vale la pena aclarar que esto se hace, digamos que teniendo en cuenta la posibilidad de deducir el impuesto efectivamente pagado por las empresas. ¿Para qué? Para poder evitar el pánico por la doble tributación. Ustedes saben que el tema de la doble tributación, pues, es algo que atemoriza al inversionista extranjero, porque dice, no, voy a pagar impuestos acá y voy a pagar impuestos allí también. Entonces, por el mismo concepto. Entonces, digamos que hoy en día, a sabiendas que eso ha espantado a muchos inversionistas, los países están evitando eso. Entonces ya se hacen convenios multilaterales en donde los países dicen, oiga, señor Chile, yo me he dado cuenta que mucho colombiano va y trabaja en Chile, y yo creo que le estoy cobrando eh, por la renta que él gana allá. ¿Usted me puede confirmar si él le paga impuestos? Sí, claro, él paga impuestos acá. Miércoles. O sea, ahí se está afectando a esa persona con doble tributación. Está pagando tanto en Chile como acá en Colombia. Y eso es lo que no se debe hacer. ¿Ok? Pero, pues digamos que en muchos aspectos se ha logrado combatir ese tipo de flagelos. Entonces, digamos que el hecho de tratar de adecuar el impuesto a los estándares internacionales, pues eso es una buena práctica, es una muy buena alternativa, con el ánimo de poder resolver en parte esa situación. Y también es posible implementar unas tablas progresivas que lleguen hasta tarifas superiores al 40% para los más ricos, como sucede en Francia, en Japón, en- ya no me acuerdo qué otro país, creo que es Corea del Sur. Pero bueno, básicamente lo que se propende ahí es tratar de tener esas tablitas que vayan diciendo por rangos usted cuánto debe declarar por ese concepto. Y eso, pues digamos que de una u otra manera lo hace más equitativo y a la vez progresivo. En,
aquí frente a todo lo que tiene que ver con la riqueza, pues también ahí se hace énfasis en que se ha visto que el patrimonio del decil más rico representa 95 veces los ingresos del decil más pobre, ¿ok? Entonces, esto frente al tema de la riqueza, eh, yo creo que esto no es solamente un problema de Colombia, esto es un problema de la región, en donde pues todos sabemos que los ricos y el gobierno pues tratan de taparse o bueno, ellos dicen de prestarse colaboración, entonces digamos que ellos se ayudan para evitar cobrarles o saturarlos de impuestos y que de pronto se aburran y ganan, sabe que yo me llevo mi platica, no quiero seguir más acá en donde me tienen atosigado, me tienen pagando impuestos, etcétera, etcétera, como hizo el youtuber, que dijo, no, ya estoy mamado, que me pongan aquí a pagar tanto impuesto. Y pues habría que ver la situación de él, pero pues él básicamente decía, yo pago mis impuestos, pero lo que no me aguanto es la persecución. Pues habrá que mirar en realidad qué es lo que hay detrás de esa situación. Pero básicamente eso termina convirtiéndose en una excusa que lleva a que esos capitales se vayan del país. ¿Listo? Otro factor es el impuesto al patrimonio y este es un factor que contribuye a disminuir la excesiva concentración de la riqueza, ¿sí? Eh, y contribuye a hacerlo de manera permanente, pero no sobre los valores a los que lo tenemos hoy en día, que son superiores a 5.000 millones de pesos, sino que debería empezar a tenerse una tablita también progresiva, pero arrancando por ahí desde los 1.000 millones, desde los 1.200, pues, y ojalá a esos valores descontarle la vivienda para que la persona, pues, digamos que no se sienta tan atosigada y de esta manera, pues, hayan más personas que contribuyan a hacer este tipo de aportes, ¿ok? Otro factor, el IVA, digamos que actualmente no es conveniente hacer ninguna modificación en el IVA. Esta mañana escuchaba por ahí a Luis Pérez que decía, no, sí, voy a bajar el IVA al 6%. Y decía, sagrado rostro, pero ¿cómo lo va a hacer? Y él decía, sí, yo bajo el IVA al 6% y quito todos los beneficios tributarios y ahí uno me equivale, me equipara con lo otro. Yo creo que hay que hacer mejor las cuentas y esto puede tener unos impactos más fuertes, pero digamos que esto ya, ya marcó un precedente en Colombia en donde aquel eh, presidente, no, aquel varón que sea capaz de subir el IVA, pues ya sabe más o menos a lo que se va a tener que enfrentar a una sociedad que no se va a aguantar de a mucho eso o va a tener que ser muy bien justificado para decirle que le va a meter la mano al bolsillo al contribuyente en, digamos que en aspectos como la canasta familiar, ¿ok? Entonces, digamos que en tema del IVA, eh, digamos que tratar de hacer una modificación, pues no es lo más chévere en estos momentos. Yo creo que ese tema hay que dejarlo ahí quietico. Si bien es cierto, este es el segundo impuesto que más recaudo genera para el gobierno, pues yo me quedaría callado con ese. Sí, así como el gravamen a los movimientos financieros que le representa 10 billones al año al gobierno sin mover un solo dedo, porque literalmente hace eso, no mueve un dedo para recaudar ese dinero, pues él no va a salir de eso, de buenas a primeras. Él va a dar la pelea y va a tratar de justificar sus cifras y al punto en que, no, sabe que eso no se puede eliminar. Con el IVA va a pasar algo similar, pero desde el punto de vista en que no lo van a querer tocar porque saben que esto inmediatamente puede llegar a generar en un desorden social. Entonces, digamos que en estos momentos no es sano meterse con el IVA. Y digamos que en nuestro país, viéndolo desde el punto de vista de la tarifa, pues Colombia tiene una tarifa al nivel de países como Europa, en donde pues digamos que tienen unos mejores ingresos, pero estamos pagando casi que una tasa muy similar. Eh, y ahí vienen muchos más factores que pueden llegar a hacer que, que de pronto diga el gobierno o los utiliza a su favor. Por ejemplo, si es que yo recaudo, necesito subir el IVA porque es que los programas sociales y la devolución del IVA y todo esto, entonces necesito recursos. No, pues tampoco se puede hacer de esa manera porque no por el hecho de beneficiar a unos pocos, que pues bueno, digamos que la devolución del IVA
Yo no sé las cifras, no estoy actualizado frente a esas cifras, cuántas personas se están viendo beneficiadas por el tema de la devolución del IVA, pero creo que no son muchas en comparación a todos los que tenemos que pagar ese impuesto. Entonces, creo y desde una posición muy personal, el tema del IVA es por un lado sensible, por el otro representa un muy buen ingreso para el gobierno, ¿no? Que podría ser mejor, sí, total, sí, digamos que puede haber una oportunidad de mejora, pero tendrá que pensar muy bien en cómo va a ser esa implementación de esa alza, si es que la pretende hacer. Es como el tema de las pensiones, es más o menos de ese talante el tratar de hablar del IVA y más hoy en día en elecciones. Otro de los aspectos importantes es lo que tiene que ver con las empresas colombianas y en este aspecto Colombia necesita que se incluyan unas tarifas progresivas para el impuesto de renta de personas jurídicas. Y pues digamos que esto lo hemos hablado en varios escenarios y digamos que mal o bien, tener un acuerdo entre lo importante que resulta ser llegar a ese nivel de progresividad en el impuesto de renta para personas jurídicas, en donde las microempresas paguen de acuerdo a su capacidad y las más grandes empresas paguen de acuerdo a su nivel de ingresos también. Entonces, desde ese punto de vista, creo que ahí sí hay una oportunidad de mejora. Creo que eso nos puede ayudar a mejorar un poco más las finanzas del país, los recaudos que se deberían hacer, tratar de diversificar, pero de una manera muchísimo más justa para decirle al microempresario que hoy en día está cargando con mucha de la carga tributaria, decirle, oiga, mire, ¿sabe qué? Pensando en usted, lo que vamos a hacer es, vamos a bajar la tarifa, ya no del 35, sino la vamos a dejar en el 22, en el 21, ¿sí? Para tratar de ver cuál es el comportamiento, si mejora el recaudo, si en realidad las cuentas van dando y a partir de ahí, y de cierto tope de ingresos, pues empezar a subir esa tarifa. Entonces, creo que esa sería una buena alternativa, pero pues obviamente habrá que echarle más números al tema para poder determinar si sigue siendo bueno o no. Lo que sí creo es que eso, en medio de esta inseguridad jurídica en la que vivimos cada año, en donde cada año nos cambian las reglas del juego, pues eso ayudaría o sería un buen paliativo para atraer inversionistas extranjeros, ¿ok? Y no lo que está pasando hoy en día, en donde, pues, ¿con qué cara se le dice a un inversionista extranjero? Oiga, ¿con qué cara me lleva Jeff Bezos al chiribiquete a decirle, oiga, invierta en Colombia, hermano? Las reglas pueden cambiar, ¿sí? Pero usted tranquilo. Digamos que ese tipo de personas no son bobas y dicen, no, pues que voy a arriesgar acá. Si en Costa Rica me dan mejores alternativas, me dan más estabilidad, me garantizan unas muy buenas utilidades, etcétera, etcétera, y me voy a venir a arriesgar a Colombia porque usted me trajo al chiribiquete. Entonces, no, digamos que ese tipo de situaciones en muchas ocasiones pueden jugarnos en contra porque puede ser más la mala publicidad que hace este tipo de personajes, que es el más rico del mundo, que vaya de pronto y diga, no, Colombia está grave, o sea, ¿qué voy a, qué voy a invertir allá? Entonces, habrá que mirarlo, pero sí, también depende del gobierno que gabelas le dé a este tipo de inversiones, ¿no? Puede que le crea algunos beneficios exclusivos para ellos, pero ahí es en donde el problema empieza a tomar tintes eh, diferenciales, ¿ok? Por no decir racistas o clasistas, ¿sí? ¿Por qué con ellos sí los tratan de una manera con muchos beneficios y al resto acá en Colombia, pues de otra manera en donde más les cobran? Entonces, pero sí considero que haciendo ese tipo de diferenciación en tarifas, eso podría llegar a generar una mayor equidad en el cobro de impuestos, sobre todo el de la renta, y eso a la vez favorece lo que es la constitución de micro y de pequeñas empresas en el país, que son las que más generan empleo en el país. El séptimo aspecto, acerca de los beneficios tributarios, pues yo creo que ahí no hay mucho que hablar. Todos estamos de acuerdo en que eso hay que eliminarlo. Esto se volvió una alcahuetería, en donde esos beneficios están hechos al dedo, ¿sí? Digamos que están hechos muy a la medida de cierto tipo de empresas que cumplan o que estén en capacidad de cumplir con esas características y ellos son los únicos que acceden a ese tipo de beneficios. Entonces, ahí hay discriminación y no se está cumpliendo con los principios de
eficiencia y equidad tributaria. Otro aspecto es obviamente la DIAN, pues ya veíamos cómo la DIAN se está modernizando, pero con todo y la inversión que está recibiendo, pues no se alcanza a poner al nivel de otras figuras, otras autoridades tributarias a nivel región, como Chile, como Perú, como Argentina, que son autoridades tributarias que con menor capacidad, con menor número de habitantes, tienen una autoridad tributaria muchísimo más robusta, muchísimo más tecnificada, porque saben que en la medida en que le inviertan a ese tipo de entidades, pues mayor va a ser las posibilidades de recaudo de ese tipo de impuestos. Entonces, aquí yo creo que en Colombia a eso se le tiene que apuntar más tarde que temprano, no, más temprano que tarde. Y lo último, la actualización catastral, que esto también ya todos lo sabemos, esto es un problema muy difícil que hemos vivido y hemos venido sopesando desde hace muchísimo tiempo y sobre todo en, en países, en municipios y en el sector rural, en donde se carece de una actualización catastral y digamos que tienen no tienen actualización catastral, sino una desactualización catastral de más o menos 20 a 25 años. Y eso es terriblemente malo, ¿ok? ¿Por qué? Porque abarata la tierra y al no tener, digamos que usted al ser campesino y sentir que su tierra no vale nada, usted siente que no tiene prácticamente nada, no tiene de dónde agarrarse. Entonces usted vende eso por lo que le den y más bien prefiere venirse aquí a la ciudad a mirar a ver qué araña de una economía informal para con eso poder subsistir y sacar adelante a su familia. Entonces digamos que desde ese punto de vista, el tema de la actualización catastral en todo el país está pasando problemas complejos. Y digamos que hacerle seguimiento a los flujos financieros hacia paraísos fiscales eh, y digamos que de una u otra manera poder endurecer la legislación en materia de evasión con, digamos que llevando a la cárcel, pero a la cárcel, a estas personas que hacen ese tipo de evasión, que se llevan su riqueza y todo esto, ese tipo de cosas pues mandan un mensaje en donde el contribuyente dice, miércoles, ahora sí la vaina está compleja, yo ya no puedo seguir evadiendo, ya me va a tocar empezarme a poner en cintura, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que como conclusión de todo esto, aunque las reformas tributarias son necesarias, y yo creo que en esto también coincidimos muchos, eh, el próximo presidente que venga tiene que hacer una reforma tributaria seria, ¿sí? Esta que se hizo fue una reforma tributaria y como dicen, como dicen las mamás, eso está pegado con babas. Es una reforma tributaria que no tiene ton ni son. Y pues digamos que básicamente esa es la primera tarea que va a tener que llegar a hacer el nuevo gobierno. Y es mirar cómo va a ser autosostenible su gobierno para que, digamos, pueda cumplir con todos los compromisos que ha adquirido para ese nombramiento. Entonces, digamos que ese tipo de reforma tributaria es necesaria y al hacer esa reforma tributaria, pues no se va a poder desconocer la realidad que tenemos hoy en día en nuestro país. Y para eso, pues tenemos una amplia gama de alternativas que permiten, digamos que, aumentar el recaudo de forma estructural, siguiendo el mandato de la Constitución política, es decir, que cumpla los principios de equidad, de eficiencia, de justicia y de capacidad tributaria, sin necesidad de empeorar la situación social del país. O sea, no por el hecho de que estamos mal, entonces le voy a quitar los beneficios completos a las personas que hoy en día los han venido recibiendo, pues eso tampoco se puede hacer porque volvemos al punto. eh, no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Entiendo perfectamente cuando alguien me dice, no, pero es que yo sí he tenido que levantar, soy hecho a pulso y sí, claro, y eso está bien, ¿sí? Pero hay otras personas que ni siquiera han podido tener esa oportunidad de decir, oiga, deme la oportunidad póngame duro el trabajo y yo se lo hago porque yo tengo las ganas y sé que lo puedo hacer. Póngame lo más duro y deme la oportunidad. Yo necesito esa oportunidad para poder demostrarle que soy capaz de hacer ese tipo de cosas. Hay personas que ni siquiera eso lo han podido hacer, ¿sí? Hay otras que están
atadas a situaciones complejas del conflicto, personas que necesariamente tienen que salir y dejar corriendo, o sea, salir y dejar tirado todas sus pertenencias, muchas o pocas, pero el hecho es que el simple hecho de usted salir corriendo solamente con la única expectativa de salvar su vida, ya eso es degradante, ya usted se siente que llega a la ciudad que sea, ¿sí? A la cabecera municipal que sea, usted ya llega en condición de desventaja. Y en condición de desventaja va a seguir para poder conseguir un empleo, en condición de desventaja va a seguir para poder obtener la educación para sus hijos, en condición de desventaja va a seguir para poder sacar adelante a su familia y darle un mejor vivir. Entonces, creo que los programas sociales son vitales. Eso no es de izquierdas ni de derechas. Eso es, eh, diría yo que un poquito de sentido común de un gobierno en donde se ponga la mano en el corazón y determine que en realidad hay personas que no tienen las mismas oportunidades y que a esas personas hay que ayudarlas de alguna manera. Entonces, y también sé que hay personas que abusan de eso, ¿sí? Pero creo que esos son controles. O sea, no por el hecho de que existan fugas, que haya debilidad en controles, me da a mí como gobernante la autoridad para decir, este beneficio lo voy a quitar o le voy a quitar el subsidio a tantos millones de personas por X o Y motivo. No, es por el contrario, es mi función implementar mejores controles que hagan que esos recursos lleguen al destino, lleguen a quien se los tienen destinados, ¿ok? Pero eso es labor del gobierno, ¿sí? Desafortunadamente, pues aquí se tienen bases de datos corruptas, pues imagínense nomás, el registrador dice que somos 55 millones y el DANE dice que somos 50. Entonces, si ese par, que son los que tienen los datos, que tienen la información, que tienen la fuente, no se logran poner de acuerdo, pues de ahí en adelante imagínense lo que puede pasar con una base de datos del CISBEN, ¿sí? Con una base de datos de programas sociales, eso va a pasar, pero eso es corrupción y a eso es a lo que se le tiene que empezar a apuntar, a eso es lo que hay que ponerle mucha atención. Y partiendo de eso, entonces ya entramos a una temática que es la que se denomina como justicia tributaria, ¿ok? Entonces, digamos que la justicia tributaria resulta en ciertas ocasiones, digamos que no difícil, sino compleja de explicar. ¿Por qué digo compleja? Porque el término de justicia de por sí ya es como medio raro, medio confuso, medio abstracto, ¿sí? Y a pesar de que existen normas que controlan ese asunto, pues hay personas que las desconocen, o bueno, digamos que en aras de darle su derecho, no es que las desconozcan, sino que no las comprenden, ¿ok? Debido a eso, a ese desconocimiento o a esa falta de comprensión, ese tipo de personas actúan de acuerdo con su racionalidad y al contexto social en el que se mueven. Y esto se debe a que cada ser humano ve el mundo de una manera totalmente diferente. La división entre un yo bueno y un yo malo, digamos que puede llegar a condicionar la elección de los agentes económicos. Y es de vital importancia en este punto tocar dos conceptos y poderlos diferenciar. ¿Por qué? Porque pueden parecer similares por su nombre, pero, sin embargo, tienen unos significados distintos como lo son la equidad tributaria y la justicia tributaria. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que hablar acá de lo que es ¿cómo se llama esto? Una sentencia que hizo la Corte Constitucional. La Corte Constitucional acá habla acerca de lo que es la equidad tributaria. Esta es la sentencia 409 de 1996. En esa sentencia, la Corte Constitucional definió o dio los parámetros sobre lo que es la equidad tributaria y define que esa equidad tributaria es, digamos que lo define esa equidad tributaria como ese criterio con el cual se pueden basar para la distribución de las cargas y los beneficios o la imposición de los impuestos entre los contribuyentes y de esta manera evitar cargas excesivas o los beneficios exagerados. Entonces aquí, yéndonos a la citación textual, frente al tema de equidad tributaria, límites a deducciones,
se dice, es cierto que las limitaciones legales pueden también implicar ciertos sacrificios en términos de equidad tributaria concreta, pues el impuesto cobrado puede no corresponder exactamente a la renta efectiva. Sin embargo, esta corporación había establecido que tales sacrificios no violan la Carta, siempre que no sean irrazonables y se justifiquen en la persecución de otros objetivos tributarios o económicos constitucionalmente relevantes. Pues no solo el legislador puede buscar conciliar principios en conflicto, como la eficiencia y la equidad, sino que, además, tales principios se predican del sistema tributario en su conjunto y no de un impuesto específico. Una regulación tributaria que no utilice criterios potencialmente discriminatorios ni afecte directamente el goce de un derecho fundamental no viola el principio de igualdad si la clasificación establecida por la norma es un medio razonablemente adecuado para alcanzar un objetivo constitucionalmente admisible. Entonces, digamos que cuando hablamos de justicia tributaria, nos referimos específicamente a la prohibición, y suena raro, a la prohibición de desigualdades entre las personas que están obligadas, o digamos de aquellos que se consideran obligados tributarios, ¿ok? Y la igualdad del gravamen dentro de cada tributo, y todo esto, digamos que es el resultado de la aplicación de todos los demás principios constitucionales, pero específicamente en materia tributaria. Entonces, la estructura tributaria en nuestro país en los últimos años, digamos que ha sido desequilibrada. ¿Y por qué ha sido desequilibrada? Pues básicamente ha sido porque es el producto de un gran número de reformas que se han llevado a cabo y han producido un mal manejo gubernamental en los recursos económicos, y eso pues se encuentra encaminado en la búsqueda de un bien común solo al servicio de las élites estatales. Y pues desde ese punto de vista es muy difícil tratar de tener una estructura tributaria sólida, una estructura tributaria que sea capaz de sostenerse en el tiempo. Y lo que vemos es que pues cada 4 años, y bueno, y como lo veíamos en unas diapositivas anteriores, pues hay gobiernos que son especialistas en hacer reformas tributarias casi que una cada año. Entonces, pues digamos que eso no es que nos ayude muchísimo, pero digamos que sí se percibe el tinte político o el tinte de beneficios que le quieren transmitir a un grupo de personas específicos. Entonces, según el artículo 95 de la Constitución Política, nos indica que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes, y son deberes de la persona y del ciudadano, entre muchos, el 9º, contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Entonces, la misma Constitución lo dice, la misma Constitución hace referencia a que se debe cuidar esos dos preceptos de justicia y de equidad al momento de gravar con un impuesto a una persona. Es decir, cada vez que una persona natural o jurídica presenta una declaración de renta, está cumpliendo con este mandato de la Constitución Política. Ahora, el Estado, para lograr el éxito del cumplimiento de este deber, se encuentra en la obligación de brindarle garantías a esos contribuyentes en temas de eficiencia tributaria, y además debe diseñar un sistema que valore realmente lo que es la capacidad del contribuyente sin cumplir normas ni principios tributarios. Ahora bien, ese deber, digamos que ha sido fuertemente criticado ¿debido a qué? Debido a que no cumple con cabalidad con los principios, no cumple a cabalidad, perdón, con los principios de justicia y equidad. Digamos que mientras que los contribuyentes buscan disminuir sus aportes, y obviamente, pues al disminuir sus aportes buscan también pagar menos por sus obligaciones, ¿el gobierno qué hace? El gobierno crea unas normas inconstitucionales que en la mayoría de los casos, ¿qué hacen? Favorecen a los que tienen mayor capacidad económica. Pese a que las normas tributarias son criticadas por ser inequitativas, pues se afirma que la asignación de los impuestos
de una u otra manera es como distribuida de una manera igual. Entonces, esa contradicción merece una investigación profunda y detallada. Pero digamos que esto, desde ese punto específico de lo que tiene que ver o lo que atañe específicamente con la justicia tributaria. Pero viene otro principio que es bien importante y es la famosa equidad tributaria. Y digamos que desde este punto, y esto es un tema de exposición, entonces pues no me voy a meter mucho en esto, pero sí como dejar las pinceladas. Desde el punto de vista de la equidad tributaria, hay que empezar a decir qué es equidad, ¿sí? Equidad, digamos que hace referencia a un principio que se puede interpretar que es un sinónimo de justicia, y esa equidad se alcanza a través de la capacidad contributiva, principio que está expuesto por allá desde la época de Adam Smith, es como 1700 algo, casi 1800, en donde Adam Smith explicaba en todos sus anaqueles económicos, explicaba que esa capacidad contributiva él la denominaba era la capacidad de pago. Entonces, partiendo de ese hecho, pues la equidad en términos de capacidad contributiva es considerada generalmente en dos sentidos, uno horizontal y otro vertical, ¿ok? ¿Qué es eso de la capacidad horizontal? Perdón, de la equidad vertical. Pues básicamente el término de equidad vertical significa que quienes se encuentren en diferente nivel de términos de capacidad contributiva deben tributar importes distintos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos que, equidad vertical habla acerca de, digamos que observa el trato que la tributación le otorga a las personas que tienen diferentes ingresos, ¿ok? Diferentes niveles de ingresos. Por ejemplo, aquí tenemos un contribuyente, tenemos por un lado a Marcela y tenemos a Carla, cada una tiene unos niveles de ingresos, cada una tiene unos niveles de gastos y cada una paga el IVA del 19%. Entonces, ¿qué pasa? Marcela tiene ingresos de 1.500.000, gasta 1.300.000 y de ese 1.300.000, ella paga 247.000 de IVA, ¿ok? Esos 247.000 básicamente le están representando el 16.5% de sus ingresos. Mientras que Carla, que gana 4 millones, casi que 3 veces lo que gana Marcela, ella tiene unos gastos de 2 millones, por eso paga un IVA de 380.000 pesos, y esos 380.000 pesos en relación a lo que ella gana, le representa un 9.5%. Entonces, mire la disparidad que hay en ese nivel de ingresos. Entonces, digamos que aquí es fundamental el uso de unas tasas progresivas en donde el importe, o bueno, no el importe, sino la tarifa a pagar por un tipo de impuesto aumenta más que proporcionalmente con el incremento de esa base de ese impuesto. Entonces, esto pues, digamos que es lo opuesto a un impuesto regresivo, en donde la fracción del ingreso que se destina para pagar el impuesto disminuye al aumentar ese. Entonces, la progresividad no solo se alcanza por la estructura de la escala de tasas, sino también por los mínimos no imponibles, es decir, el monto mínimo de subsistencia del contribuyente. Entonces, digamos que este tema de la equidad vertical tiene sus pros y sus contras, pero básicamente genera mucho, digamos que eso levanta ampolla, ¿ok? Entonces, digamos que ahí el ejemplo es claro, nos muestra realmente cómo en ese tipo de situaciones no hay, digamos que no se cumple con el principio de equidad. ¿Por qué? Porque el que menos está ganando está teniendo una tasa impositiva mucho más alta que aquel que gana más y que a la larga está aportándole al Estado una capacidad menor. Entonces, de esa manera, pues digamos que no es tan sano ese tema. Y digamos que un sistema tributario que aplica la equidad vertical, digamos que se dice que ese sistema tributario que aplica esa equidad vertical básicamente hace referencia a cuando agrupa a los individuos
en función de ciertas características. Por ejemplo, ¿qué tipo de características? Y ahorita me van a, pero clasista, racista, no, es simplemente, digamos que lo puede agrupar en función a características como para el impuesto sobre la renta, a las personas naturales, pues poder gravar en diferentes tramos. Por ejemplo, los que ganan entre 1.100 y 1.700 VTs, que tengan una tasa marginal del 19%. Los que devengan entre 1.701 y 4.100 VTs, pues una tasa, qué sé yo, el 25 hasta el 28%. Y los que devengan entre 4.101 en adelante, del 33%. Es más, eso se puede llegar a ser todavía mucho más granular, con el ánimo que las personas no sientan tanto el golpe de una tarifa elevada, sino que en la medida en que yo creo que esto ahí es concientizar a las personas, es decir, en la medida en que usted tiene ingresos y esos ingresos le sirven para sostener a su familia, darse algunos gustos, etcétera, etcétera, pues que de esa misma medida, en esa misma medida usted pueda aportarle al Estado, pero no tiene que ser cifras elevadamente altas, tarifas supremamente altas, diferencias en donde si usted se pasa por una VT, usted ya cae en una tarifa que es casi que el doble a la anterior. Entonces, ¿eso a qué lleva? A que simplemente una persona diga, no, pues yo trato de evadir o trato de maquillar esa declaración, en fin. Entonces ya digamos que ahí lo que estamos haciendo es, en lugar de aumentar el recaudo, estamos es insinuándole a sus contribuyentes, oiga, hágame trampa porque es que esas son mis tarifas, esos son mis rangos, y pues si usted no cae dentro de eso, pues de malas y mira a ver cómo me paga. Entonces, digamos que a veces el mensaje que se envía es contradictorio a lo que se pretende hacer. Y digamos que frente a este tema, ya para ir cerrando lo de la equidad vertical, digamos que la equidad vertical se observa en los impuestos progresivos. Digamos que esos impuestos progresivos son los que aumentan la carga impositiva cuanto mayor sea la capacidad económica del contribuyente. Por el contrario, aquellos impuestos que son regresivos, que no cumplen con la equidad vertical, y digamos que ahí podemos meter el IVA. En ese caso del IVA, pues hay que tomar en cuenta que los individuos con menores rentas destinan una mayor proporción de su salario al consumo. De ahí que el IVA que paguen va a representar un mayor porcentaje respecto de sus ingresos. Y esto en comparación a las personas de mayor poder adquisitivo, pues digamos que eso lo que hace es que muestra esa diferenciación que a la larga no resulta ser para nada sana, ni digamos que no es sana y tampoco resulta ser como muy agradable para los diferentes contribuyentes, porque en la medida que ellos se van dando cuenta que esas diferenciaciones son injustas, pues empiezan también a tomar otro tipo de actitud, buscando cómo evadir sus impuestos, mirando cómo yo lo reduzco de alguna manera, si no sea echando mano de las medidas más acordes, sino de pronto saliéndome del aspecto legal en el cual me debo enmarcar. Y luego de la equidad vertical viene entonces lo que es la equidad horizontal. Esa equidad horizontal supone que quienes están en igual situación en términos de capacidad contributiva deben tributar el mismo monto de impuesto. Entonces, de ahí la importancia que el impuesto sea personal. Y con personal hago referencia o digamos que lo menciono en el sentido de tomar en cuenta la referida capacidad del contribuyente en su conjunto, para lo cual pues digamos que es necesario que sea global. Entonces, todos estos conceptos, como es obvio, no se relacionan con las personas jurídicas o con entidades en general. Pero digamos que si la capacidad contributiva se mide exclusivamente en términos de rentas o de capitales, y ahí digamos que prescindiendo de los otros aspectos señalados, para las personas físicas, obviamente que se podría expresar que esto permitiera extender el referido concepto a las personas jurídicas, pero de una manera parcial y no exenta de inequidades si se analiza, digamos que si se logra llegar a analizar esa unidad económica en su conjunto. Entonces aquí, desde el punto de vista de esta equidad horizontal, la equidad horizontal observa que aquellos que son esencialmente iguales paguen los mismos impuestos y cantidades de esos impuestos. Lógicamente,
que en esta última posición, pues digamos que nos estamos apartando de aquellos elementos que permiten medir la situación personal, ya sea de una persona física o de una familia, a través de unos indicadores económicos cuantificables. Y podría existir un impuesto que gravara la renta sin tomar en cuenta la situación personal del contribuyente. Pero en este caso estaríamos ante un impuesto de carácter real u objetivo, en donde, ¿qué pasa ahí? La riqueza se considera en forma aislada y a la vez, digamos que se prescinde de quién obtiene los beneficios. Entonces, digamos que estos dos aspectos que sé que en la exposición pues los van a abordar, pues no voy a hablar más de esto como para no quitarles tema, pero sí es importante tener en cuenta que desde el punto de vista de equidad, cuando hablamos de equidad tributaria estamos hablando de dos tipos de equidades, la vertical y la horizontal, ¿ok? Y ya para finalizar, tenemos lo que es la equidad y justicia tributaria. Y aquí, pues digamos que esos dos términos de equidad y justicia son abstractos, ¿sí? Y en algunos contextos se consideran sinónimos o se trabajan indistintamente. Desde el punto de vista tributario, que es lo que verdaderamente nos importa, se comprende que la justicia es aquello que va acorde a la capacidad económica de las personas, donde se debe dar a cada quien lo que le corresponde. Es decir, que el impuesto debe ser justo y no excesivo, que responda en la medida de la capacidad del contribuyente. Esto lo dice Fajardo, Santa y Ríos desde el año 2016 en la página 24 en su libro. Y eso desde el punto de vista de lo que es la justicia, pero desde el punto de vista de lo que es la equidad, se dice que la equidad corresponde a la imparcialidad para reconocer los derechos de cada individuo, tratando a todas las personas por igual. ¿Ok? Entonces, ahí digamos que vale la pena retomar de nuevo el tema de equidad horizontal y de equidad vertical. Y luego de esto, entonces, viene lo que conocemos como la famosa capacidad contributiva. En este punto, digamos que existen unos indicadores que permite calificar en términos económicos la situación personal de un contribuyente. Y esos indicadores ponen de manifiesto la capacidad contributiva en las personas físicas. ¿Ok? Ahora, digamos que los indicadores más utilizados son, en principio, la renta que se obtiene, ¿sí? Y en segundo, el capital o el patrimonio que se posee. Ahora, lo ideal sería utilizar conjuntamente ambos indicadores, tanto la renta como el capital o el patrimonio, utilizarlos conjuntamente. Y digamos que así es, de manera conjunta, pues poder sacar, digamos que poder unir esos dos indicadores, ¿sí? Trabajarlos conjuntamente y estos indicadores constituyen unos factores que ponen de manifiesto la realidad financiera y la realidad económica de las personas. Entonces, ambos indicadores, tanto la renta que se obtiene como el capital o el patrimonio que se posee, muestran una relación, dado que es por medio de la renta que se justifica el patrimonio y es a través del patrimonio que se justifican las rentas. Es decir, ambos como que se complementan. Y esto, pues obviamente, puede llevar a que se facilite la administración de ese tipo de impuestos. Ahora, podemos resumir expresando que la capacidad contributiva significa la capacidad económica que se posee para hacer frente a las obligaciones tributarias, tomando en consideración la situación personal del contribuyente. Este tema de capacidad tributaria exige determinar los elementos representativos que se constituyen en indicadores objetivos que deben tomarse en consideración a esos efectos, ¿sí? Los cuales, digamos que, además de contener una relación estrecha con el hecho imponible del impuesto, a su vez permitan una mejor cuantificación de ese tipo de impuestos. Y digamos que viéndolo desde el punto de vista del impuesto a la renta de personas naturales de carácter global,
la posición tradicional tiende que dicha capacidad es referida a las personas físicas, ya que es en ellas que es posible considerar algunos indicadores, entre los cuales se pueden mencionar indicadores como eh, los relacionados con el ingreso mínimo para subsistir, en segunda instancia, los gastos médicos y de educación, y en tercera instancia, los gastos necesarios para sostener a personas a cargo. Bueno, a personas a cargo del contribuyente, ¿no? Y que obviamente sean personas que si bien están a cargo del contribuyente, a la vez son personas que carecen de ingresos suficientes para poder aportar. Entonces, en ese orden de ideas, pues habría que interpretarlo. Ahora, por lo tanto, quienes no posean rentas que permitan cubrir estas necesidades no contarían con la capacidad contributiva o capacidad de pago necesaria establecida por la ley y, por lo tanto, no deberían tributar el impuesto. Quienes, en cambio, digamos que sí tienen ingresos que exceden esas exigencias, poseen una capacidad contributiva suficiente y ese hecho los obliga a tributar y las diferentes capacidades de pago podrían llegar a ser medidas por otro elemento complementario que integra el modelo de impuesto a la renta global y progresivo, que es lo que se conoce como la progresividad de las tasas. Es decir, desde el momento que se pretende considerar la situación personal del contribuyente, esto estaría indicando que se atiende a las personas físicas o naturales y por consiguiente se estaría dejando de lado a las entidades en general, ya sean que éstas posean o no posean una personería jurídica. Y en los impuestos que se caracterizan por el hecho de que el impuesto se traslada en el precio, pues también existiría una manifestación económica que de una o de otra manera pues vendría estando relacionada con una capacidad contributiva puesta de manifiesto a través del nivel de las adquisiciones y por ello habría que orientarla al consumidor final, ya que es ese consumidor final quien se ve afectado económicamente por el impuesto. Digamos que los elementos objetivos y subjetivos que integran esa capacidad contributiva son unos elementos, digamos que son dinámicos y van a depender del país, van a depender del momento en que se apliquen, dada esa estrecha relación que poseen con el sector económico, con el sector social, cultural, político, entre muchos otros, todo lo que indica en su elección, y esto digamos que va a hacer que contengan unas características que permitan la cuantificación de ese mencionado concepto. Entonces, aquí vamos a entrar a otro punto en donde vamos a tener que hablar acerca de lo que es igualdad, pero la igualdad ante la ley, es decir, la igualdad verdaderamente relevante. Entonces, la igualdad constituye un principio en el cual lo determinante es que los individuos son iguales ante la ley. El mismo generalmente ha sido recogido por las constituciones de la mayoría de los países. Por consiguiente, en el área de la tributación, ello implicaría la igualdad ante las cargas fiscales. Esto significa la prohibición de imponer por vía legal un tratamiento discriminatorio o desigual entre aquellos que son iguales. Digamos que en la doctrina el tema que se plantea es si la capacidad contributiva integra el principio de igualdad, es decir, si puede ser considerado como un subprincipio de lo que es la igualdad. Entonces, esa capacidad contributiva, digamos que es un principio autónomo, bueno, un principio independiente del principio de igualdad ante la ley. Y ese principio de igualdad ante la ley está en un nivel jurídico de igual jerarquía que los otros principios como el de legalidad, entre otros. Ciertamente, esto puede demostrarse cuando ambos principios integran la Constitución. ¿Por qué digo eso? Porque puede existir un sistema tributario en el cual se desconoce la capacidad contributiva, pero no viola el principio de igualdad
ante la ley mientras no grave de manera desigual situaciones iguales. Por eso es que el principio de igualdad ante la ley es incluso compatible con un sistema tributario contrario al principio de la capacidad contributiva. Entonces, digamos que ahí hay muchas afectaciones desde varios aspectos y eso hace que en algún momento, de pronto, todos esos temas o toda esa terminología, de pronto, o se mezcle o sea difícil de captar. ¿Ok? Y hay un aspecto importante que es lo que se conoce como la incidencia de la administración. ¿A qué hace referencia esa incidencia de la administración? Digamos que los principios a los que nos hemos referido a lo largo de esta charla pertenecen al ámbito de la política tributaria netamente, ¿ok? Pero deberían estar incorporados en la Constitución o por lo menos en la legislación tributaria que diseña la estructura técnica de los modelos de impuestos que integran ese sistema tributario o que pueden llegar a integrar un sistema tributario a futuro. Esto, pues, digamos que también toca tangencialmente lo que es la administración tributaria. Y digamos que hace que esa administración tributaria sea ajena a la incorporación de los principios del sistema tributario. Básicamente ahí el cometido y la responsabilidad de esa administración tributaria es administrar y controlar la correcta aplicación de las normas que integran el sistema tributario con base en la técnica tributaria y también la ley, porque es que eso va muy de la mano, el componente tributario, pero va empaquetado en una ley. Entonces podríamos hablar de, teniendo eso como base, la técnica tributaria legislativa, ¿ok? Por ponerle un nombre ahí, que empaquete los dos términos. De manera tal que esos principios sean respetados ¿por quiénes? Por los contribuyentes. En consecuencia de eso, el éxito en cuanto a la correcta aplicación de los principios de igualdad, capacidad contributiva y equidad va a depender de la eficiencia o ineficiencia de la administración, la cual, en definitiva, tiene una directa y significativa responsabilidad a través de su gestión. Es decir, que dependiendo o que el éxito de aplicar los principios correctos de igualdad, capacidad tributaria y equidad en gran medida van a depender de la eficiencia con la cual se mueva la administración tributaria. ¿Ok? Y eso, pues digamos que es una manera un tanto olímpica de salirnos de nuestra responsabilidad, pero pues también es como decirle al gobierno, oiga, pero pilas porque es que usted exige que se paguen los impuestos, que se tribute a tiempo, que se necesitan recursos, que los programas sociales, etcétera, etcétera, pero básicamente cuando vamos a contribuir, pues vemos que la administración tributaria no es eficiente, no es efectiva, es una autoridad tributaria que en muchos aspectos todavía está rezagada en el tiempo y eso deriva en que, pues básicamente, las personas no vean que esos principios los está aplicando quien debería ser el que en primera instancia los debiera estar aplicando o por lo menos respetando. ¿Ok? Profe, Sí, viejo. una pregunta en cuanto a su merced le está diciendo en cuanto a lo que tiene que ver con estos principios. Cuando se da, bueno, la aceptación y cuando se empieza a regular las NIF aquí en Colombia, los primeros que salieron a brincar fueron la DIAN, ¿sí? Sí. Tanto así que pues nosotros tenemos que preparar una información contable para la DIAN y otra para la presentación de los estados financieros. En cierto modo, ¿esto también podría ir en contravía con estos principios? Claro. ¿Y A esto pasa priori, en otros países? O sea, digamos de que la administración, ¿no?, tributaria, quien la ejerce, no vaya en línea pues, con las normas que están ahorita, las normas contables que son generalmente aceptadas en este momento. sí. Pues yo conozco el caso de Perú. Perú es tal cual como Colombia. Es decir, para usted poder liquidar sus impuestos, usted tiene que hacer un cierre contable y un cierre fiscal, ¿sí? Y eso, pues, a la larga, uno como que dice, bueno,
¿Por qué tengo que hacer eso? Si yo llevo mi contabilidad normal, me apego a los principios y cumplo todo el estándar internacional, ¿por qué me toca hacer un cierre contable para poder, bueno, el cierre contable hay que hacerlo, quiéralo o no, pero ¿por qué después de ese cierre contable yo tengo que hacer un cierre fiscal para poder ahí sí determinar cuánto es lo que cuáles son las cifras que debo heredar a los respectivos formularios y con base en eso poder declarar? Sé que Perú lo tiene. Sé que Perú es muy similar a Colombia. Se tiene que hacer un cierre fiscal. No todos los costos y gastos son reconocidos al 100%. Y esto, pues, obviamente, lleva a que, pues, también sea digamos que un poco complejo el tema de poder declarar los impuestos. Yo digo, bueno, listo, si me va a poner todas esas trabas, pues hágame usted la declaración y dígame cuánto es lo que yo tengo que pagar. Con eso me evito sanciones, me evito incumplimientos y si me queda grande, pues miro a ver cómo hago un acuerdo de pago, pero me quito ese problema de raíz. Pero entonces usted llega y comienza a sacar una serie de leyes que lo que hacen en realidad es, en algunos momentos, confundir al contribuyente diciéndole que es que usted ahora pasa de ser un inexacto porque calculó mal su impuesto a pagar y en algún momento entonces se convierte en omiso. Ese tipo de situaciones yo creo que marcan una tendencia en países en donde su componente tributario es precario y el nuestro es muy precario, ¿sí? Precario, ¿por qué? Porque no debe ser tan robusto, no debe ser tan difícil de entender. O sea, en la medida en que usted vea que un sistema tributario es difícil de entender, ahí hay algo oculto, ahí hay beneficios que de pronto usted no va a poder acceder, pero que solamente podrán acceder aquellos que pertenecen a esa élite o a ese gobierno, y pues de esta manera ya empieza a cometer o a sesgarse infringiendo este tipo de principios, ¿sí? Principios de igualdad, principios de equidad. ¿Por qué? Porque usted está comprometido a ayudar a ese tipo, a ese grupo pequeño de personas. Entonces, sí, básicamente yo creería que toda la región tiene ese tipo de situaciones. Es decir, que para poder usted declarar los impuestos, a usted le toca hacer una gimnasia excesiva para poder determinar cuál es el impuesto y de ahí en adelante, una vez usted lo ha declarado y lo ha pagado, se come las uñas todos los santos días esperando que no le vayan a revisar esa declaración y que no le vayan a hacer un requerimiento y de ahí en adelante entra todo lo que se conoce como el procedimiento tributario. ¿Por qué? Porque hay vacíos en la norma es confusa, la norma aparte de ser robusta y confusa, es dispersa porque está en segregada en varias leyes. Entonces, ese tipo de cosas hacen que en cualquier momento la persona esté temerosa, sospeche y aparte de eso, pues el año pasado se implementó, y creo que lo habíamos hablado, lo que es la CINIF 23, en donde ahora le dicen bueno, eso básicamente va para Grupo 1, pero le dicen al contribuyente, bueno, entonces, en aquellos casos en donde usted tenga dudas sobre el proceder tributario, usted debe realizar una provisión de ese impuesto por las dudas, porque es que como usted no sabe si lo está liquidando bien o lo está liquidando mal, entonces, para evitar eso, usted hágase una autoauditoría con la misma acidez que le haría la DIAN y calcule, o bueno, evidencie cuáles son esas dudas que usted tiene en aspectos tributarios y frente a eso haga las respectivas provisiones. De manera tal que el día que algo de eso salga, pues entonces nosotros lo vamos a requerir, pero usted ya tiene la provisión y simplemente hace uso de ella. Entonces, esto pues obviamente ha traído, digamos que, Pero críticas. afectaría de una vez directamente a los estados financieros y una vez Claro, la actividad. eso, bueno, más que eso, lo que le está diciendo al contribuyente es, mire, desnúdese, cuénteme todo lo malo que usted hace, que yo después le caigo con toda, porque usted tiene desconocimiento en lo que son términos contables, términos tributarios, etcétera, etcétera. Y por eso muchas de esas empresas dijeron, no, pero espere un momentico. O sea, esto me parece muy chévere como ejercicio pedagógico, hacerse uno la autoauditoría,
pero para uno mismo y que uno mismo sea el que esté en capacidad de detectar esas debilidades y empezar a mirar si hay que crear programas de formación, hay que contratar de pronto una revisoría fiscal, algún tipo de procesos correctivos o que me permitan mejorar en mi proceso contable y tributario. Pero no me diga que me desnude ante usted para mostrarle todas mis debilidades y que usted después venga y me caiga encima por eso. Entonces, esa es la gran problemática que existe hoy en día con la CINIF 23, ¿sí? Y es una norma que, pues básicamente, ya está implementada, ¿sí? Reitero, aplica para Grupo 1. Para Grupo 2 dice, ok, para ustedes no es obligatoria, para las pymes no es obligatorio la CINIF 23, pero sería chévere que la hicieran para efectos de maximizar su, ¿cómo se llama? Para que usted pueda optimizar su impuesto. Es decir, para que usted pague, para que busque estrategias de planeación tributaria y busque no disminuir, sino optimizar el impuesto. Con optimizar el impuesto es básicamente pague el impuesto justo y listo, ¿sí? Pero pues es difícil. Ya lo hemos visto, las pymes no tienen el músculo financiero para pagar una autoauditoría de esas, alguien que vaya y le diga, mire, es que usted está haciendo mal esto y esto. Pues sí, vuelvo y digo, como ejercicio pedagógico, pues vale la pena porque eso le va a permitir corregirse. Pero con esa forma en que cambian leyes acá de una noche, de la noche a la mañana, usted la va a pasar haciendo autoauditorías cada año porque la norma cambia cada año. Entonces usted va a tener dudas, usted no sabe si esa forma en que en que está escrita la ley y la forma en que usted comprendió esa ley y cómo la está aplicando, pues en ese lapso algo puede cambiar. Y en ese algo puede cambiar es donde la DIAN dice, como tiene dudas, entonces cree una provisión y me cuenta acerca de eso para yo después caerle encima. Entonces eso genera muchos problemas. Y pues la verdad estaba un poquito desentendido del tema, pero sé que la CINIF 23 ha sido muy criticada, básicamente por eso, porque pues lo que busca es que se le cuenten todos los secretos a la DIAN y pues ese no es el mejor confesionario, ¿sí? No, y pues algo también de que uno está viendo que es la tendencia, por ejemplo, algunas administraciones, bueno, algunas superintendencias han tomado decisiones radicales en cuanto a lo que tiene que ver con las provisiones y realmente han afectado mucho los resultados bueno, de varios sectores, tanto la superfinanciera como la supersolidaria, como, bueno, todas. En cuanto a pandemia, por ejemplo, en que tocaba hacer una provisión sobre los deudores, sobre las deudas que tenían uno por si llegaba a bajarse la calificación, digamos, en el sector solidario, si se bajaba la calificación, entonces tenían que hacer unas provisiones sobre esas deudas. Entonces, si se va a estar de provisión en provisión, entonces, ¿dónde van a quedar las utilidades de las empresas? Bueno, de los Exacto. diferentes sectores. Exacto, era algo muy similar a lo que pasaba con las depreciaciones. Las empresas cerradas y como cogieron, es que aquí en Colombia hemos hecho unas bestialidades inmensas. Muchos, las políticas contables que hicieron. En el mejor de los casos, lo que hicieron fue casi que copiar lo que dice el estándar y con base en eso armaron la política contable. O sea, tal cual copiaron párrafos completos del estándar internacional y con eso armaron su política contable. O en el peor de los casos, ¿qué hicieron? Busque por internet una política de inventarios de una empresa manufacturera y esa la copiamos y la implementamos. ¿Qué pasa? Que las políticas contables se hacen, o sea, son muy personalizadas y se hacen con base en el modelo de negocio que usted tiene. Entonces, muchas empresas habían implementado como método de depreciación. Señor contador, oiga, ¿cuál es el método de depreciación más importante o cuál es el más común? El de línea recta. Bueno, escriba ahí, método de depreciación, el de línea recta. Ok, y ese método entonces lo estaban utilizando en todo lado. Cuando llega la pandemia, obviamente, eso lo primero que hizo fue decir, bueno, se cierran empresas, todo el mundo para su casa, nadie trabaja, o sea, trabajan desde su casa o miran a ver cómo hacen. El caso es que mucha maquinaria y equipo quedó quieto. Pero como era por método de línea recta, esas empresas tenían que seguir depreciando. Y con la depreciación aumentando, o sea, aumentándome el gasto y cero ingresos, pues básicamente yo estaba deteriorando mi hipótesis de negocio en marcha.
Es decir, me estaba yendo a la quiebra. Entonces, ¿qué, Profe, ¿y qué sí? tan viable es, por ejemplo, cambiar esas depreciaciones o estas provisiones para que afecten ya no el gasto, sino que afectaran directamente el patrimonio? Pues digamos que a nivel de política contable, las políticas contables uno las puede cambiar, pero hay dos reglas. Una, que usted puede cambiar una política contable si es que la norma lo indica. Entonces, es decir, no, que la NIF dice que ahora el método de cálculo se hace de esta manera, entonces le tocó cambiar a usted la política contable. Entonces, bueno, listo, entonces la hago, pero tiene un beneficio y es que no es retroactiva. Entonces, apenas usted la implemente, de ahí en adelante empieza a regir esa nueva política contable. ¿Por qué? Porque lo autoriza el estándar internacional. Pero en el evento, por ejemplo, en el caso que les expongo de las depreciaciones en las empresas, porque habían implementado el método de línea recta y pues con el método de línea recta el inconveniente es que usted deprecia o deprecia. O sea, ahí no puede decir, ay, no, es que como estamos cerrados, entonces no voy a depreciar. Eso no se lo permiten. Entonces, usted tenía que seguir depreciando. El propósito en ese tipo de casos es tratar de mirar si usted puede cambiar la política contable. Ahora, uno puede cambiar la política contable a criterio propio, ¿sí? Pero siempre y cuando cumpla la condición de que gracias a esa nueva política contable, sus estados financieros van a ser más transparentes, van a ser más confiables y va a revelar una información más fiable. Entonces, bajo ese criterio, usted lo puede hacer. También Entonces, tenemos que tener en cuenta, profe, el sí, costo-beneficio, que también, es algo exacto. que es relativo para nuestra planeación tributaria, ¿no? Sí, Entonces, de acuerdo a ese cambio de políticas que se logren hacer. Y partiendo de todo este marco conceptual, de esta complejidad que tiene esto de la justicia contributaria, pues es tan confuso que al mismo ente que lo expone da pie a que tengan la ineficiencia y la ineficacia en ese recaudo. Es decir, es tan complejo esto que lleva a que el sistema no sea eficiente y por ende se van generando cada vez, lo que yo le decía antes, cada vez más van generando nuevas reformas tributarias nuevas con tal de ir tapando el error que ha dejado la una y la otra hacia atrás. exactamente. Sí, lo hemos visto a lo largo de la historia. ¿M? El monotributo, y así han habido cualquier cantidad de barrabasadas que crean en las diferentes reformas tributarias que a la larga se dan cuenta que no llevan nada. Entonces, otra reforma tributaria para lo que tú dices, tapar ese errorcito, tapar esa embarrada que cometimos. ¿Por qué? Porque es que fallamos en eso, entonces ahora hagámoslo de esta manera. Entonces, sí, es como un ensayo y error. Pero La para mejor cerrar, reforma tributaria que pudieran pero no se hacer es cumple cambiar el estatuto. ¿cómo? no, y no se cumple lo constitucional, que el sistema Exacto. debe ser eficiente, pero Sí, ese eficiente lo buscan es generando más tributos, más exacto. desigualdades, menos equidad. Sí, eso es lo que pasa. Y sí, lo que tú dices, por tratar de hacer algo o de corregir algún error, caen en ese tipo de errores en donde lo que pasa es que en realidad se castiga o se está lacerando los principales beneficios sobre los cuales debería descansar la creación de un impuesto. Entonces, sí, esa parte es bien compleja, es difícil y pues también digamos que no es de lo más fácil de hacer cuando se están creando impuestos o se está tratando de mirar la manera bajo la cual un Estado puede seguir creciendo y a la par que crece, pues seguir teniendo unos mayores ingresos porque pues toda la dinámica que tiene el mover el Estado, el, el que el Estado pueda servirle a la ciudadanía, pues eso también tiene unos costos, ¿sí? Y tratar de pagar eso con solo deuda, pues es muy difícil. Entonces ahí es donde en esa configuración o en esa confección de impuestos es en donde se debe contemplar que se cumplan ese tipo de principios que en muchas ocasiones son vulnerados. Y digamos que Por aquí ejemplo, hay, profe, sí, por ejemplo, dime. yo tenía una idea loca, que no sé si sea viable, pero yo diría que sería lo mejor que pudiera llegar a pasar, que así como hicieron una constituyente, pero pues para cambiar la constitución, hicieran algo parecido, pero para cambiar el estatuto tributario. O sea, que hubiera una conciliación pues, Es que entre el estatuto expertos, tributario parece ¿sí? una Biblia, eso es Sí, una que cosa hubiera, interminable. ¿sí?
que hubiera un cambio Sí. total del estatuto tributario y hubiera una conciliación nacional en este sentido. No, y es que eso es lo que han propuesto las diferentes comisiones de expertos que contratan cada 4 años para decirle, oiga, hágame un examen de cómo estamos tributariamente. Y lo primero que le dicen es, no, su estructura tributaria es una recocha. Esto no tiene pies ni cabeza, es decir, es totalmente desordenado. Y se lo han dicho varias comisiones de expertos. Eso no fue la última, eso son todas las comisiones de expertos, ya sabes, o sea, venir a hacerle un examen a la parte tributaria colombiana es lo más fácil porque ya son los mismos flagelos que le han encontrado por siempre, seguimos viviendo con eso. Entonces esa gente se gana la plática suave. ¿Por qué? Porque ya saben cuáles son los problemas, proponen las mismas soluciones y entre esas está reducir ese estatuto tributario, hacer algo mucho más claro y entendible para que el usuario no se vea que cada vez que va a declarar tiene que dormir con el cuchillo entre los dientes esperando a que no lo llame la DIAN porque es que lo puede emplazar, porque es que de pronto usted cometió un error, etcétera, etcétera, y le sale más caro el tema de la sanción y volver a reliquidar todo lo que ya había hecho anteriormente para poder cumplir con ese tipo de obligaciones. Entonces, desde ese punto de vista, ese sería un buen comienzo. Arrancar por tratar de volver mucho más eficiente la administración tributaria. Y eso se logra un buen paso. Bueno, yo diría que el primer paso que se debería dar es precisamente eso. Coger ese estatuto tributario, examinarlo de pies a cabeza y decir, bueno, esto, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo podemos hacerle sí, una reingeniería a ese estatuto tributario de manera tal que las cosas queden mejor estructuradas, más claras y sean muchísimo más fácil de entender? Pero es el colmo que para poder usted leer un artículo del estatuto tributario le toca traer 2, 3 abogados para que cada uno dé su opinión y cómo cada uno interpreta esa norma para que usted tome la decisión de cómo llevar la contabilidad o cómo pagar un impuesto. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ese es uno de los principales flagelos que tiene la estructura tributaria, si es que se le puede llamar estructura a eso, pero creo que es lo principal que hay que atacar. Bueno, muchachos, yo creo que hasta aquí dejamos el tema de estos principios y yo voy a ver si la próxima sesión son las exposiciones, ¿no? Si en la siguiente sesión, es que tengo varias cositas. Bueno, una puede ser el análisis de unas declaraciones de renta o hablar acerca de lo rotundamente perverso que es el impuesto, el ICA, a nivel de nuestro país. Cuéntame, Lady. Profe, una pregunta con respecto a la entrega de la actividad. ¿Los que tenemos que entregar video tenemos plazos y hasta el domingo para entregarla? No, también aplica para el martes, no hay ningún problema. El propósito sí es tenerla el martes, ¿por qué? Porque yo lo socializo en la plataforma y les digo a todos, mire, ya estará el video de Lady y ustedes son 3, ¿cierto? Ya está publicado el video de Lady, que está el tema, el video de fulano, que está el otro tema, etcétera, etcétera. No se preocupen, no quiero perjudicarlos a ustedes porque miran, ay, pero ¿por qué a los que exponen les da 2 días de más y en otro? No, tranquilos, háganlo, pueden entregarlo el mismo martes sin ningún inconveniente, ¿ok? Listo, profe. Ok, hola Luis. Profe, ¿para cuándo va a habilitar el examen? El sábado y el domingo. Listo, profe, ¿Ok? gracias. Listo, bien. Gracias por la pregunta, se me había olvidado ese punto. Gracias. No iba a hacer examen, pero bueno, Luis ya me acordó. Mentiras. Eso iba a decir. No. Gracias, Luis. Luis. No. No, es que después no lo hacemos y... No, claro, está muy bien. Muchas gracias, viejo. ¿Y las preguntas cuáles son, profe? Ya ahorita se las mando por WhatsApp. Bueno, muchachos, pues nada, les agradezco mucho la atención y pues no, nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Con unas buenas exposiciones que no van a ser muy largas, pero que sean puntuales y bien sustanciosas, ¿ok? ¿Cuánto tiempo hay por exposición, profe? Pues máximo 15 minutos, por Ok. mucho, ¿sí? O sea, extendiéndonos por mucho 15 minutos, ¿listo?
como para que se vayan O sea, midiendo. habría 4 exposiciones, por decirlo así. No, porque con 4 sería 1 hora. Digamos que serían 6, pero Más o nos menos podría, 6. si es el caso, pues alargarnos hasta las 10. Pero bueno, ahí lo vamos mirando. El propósito es irnos acotando frente al tiempo. No, pero sí Profe, es con reloj. Sí. profe, ¿y los videos de qué duración tienen? Lo mismo, para que el video tenga una duración entre 10 y 15 minutos. Ah, listo, profe, gracias. Listo, Luis. Bueno, señores, les agradezco Profe, muchas mucho gracias. no, a Muchas ustedes gracias, por profe. la participación y pues nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Ok, profe, gracias. Bueno, cuídense mucho. Feliz noche. Profe, Lo mismo, gracias. profe. A Súper grato. ustedes, a Buenas noches. ustedes. Gracias. Chao, Lady. Buenas noches a todos. Ok, descansen. Gracias, profe. No, a ti, cuídate.